Fabio Massimo Castaldo es eurodiputado del Movimiento 5 Estrellas, vicepresidente del Parlamento Europeo. Fabio, ¿qué tal? Buenos días, buongiorno. Buenos días. Enhorabuena por los resultados. Y ahora ya empiezo con las preguntas de la gobernabilidad. Pero lo primero, enhorabuena. ¿Con quién se puede gobernar? Gracias. Por el momento, lo que podemos afirmar que somos muy orgullosos de este resultado histórico que ha tomado el Movimiento 5 Estrellas, que es un reconocimiento al gran trabajo que hemos hecho en estos 5 años en el Parlamento italiano. Y lo que nos importa a nosotros, lo más importante, es de hablar de programas. Ahora esperamos lo que va a ser la decisión del presidente de la República, a quién va a decidir de dejar este mandato para formar el próximo gobierno, pero lo que es más importante por el Movimiento 5 Estrellas es de hablar de programas concretos y sobre todo de lucha contra la pobreza creciente que hay en Italia en este momento. Y por eso vamos a confrontarnos con las otras fuerzas políticas, pero está claro que si estamos solo hablando de posiciones de gobierno y no de programas, el Movimiento 5 Estrellas no va a ser interesado. Y ahora estamos aún esperando los resultados definitivos, porque como sabéis, en esta ley electoral es importante también de ver lo que va a pasar con la parte mayoritaria en el Parlamento, que aún no está decidida y podría cambiar mucho en algunas regiones, en algunos colegios, siguiendo también un 1%, 2%. ¿Se sienten obligados como ganadores de las elecciones a dar el primer paso en la búsqueda de esos contactos con otros partidos o no? Creo que sería normal, pero lo que nos tenemos que olvidar es que también en esta ley electoral hay coaliciones preelectorales y tenemos que decir que somos sin ninguna duda el primero proyecto político de Italia, pero no podemos decir que somos la primera coalición, es el centro derecha que es la primera, entonces normalmente se van a tener más sitios en el Senado y en la Cámara de los Diputados, pero claramente como primero proyecto político ninguno podría hacer este gobierno sin consultarnos, sin confrontarse con estas instancias que se han demostrado muy compartidas para la mayoría y para una parte muy importante de nuestro país, sobre todo en el sur, que ha sido olvidado en estos años para la acción de los gobiernos de centro derecha y de centro izquierda también. Sí, buenos días, Fabio. Ante esa perspectiva de que el Movimiento 5 Estrellas, digamos, hace un llamamiento al resto de las fuerzas para formar gobierno, ¿de quiénes están ustedes más cerca? ¿De un posible pacto con el Partido Democrático, que saldrían los números? ¿O quizá estarían dispuestos a pactar, por ejemplo, con la gran sorpresa de estas elecciones, que es la Liga de Matteo Salvini? Como he dicho antes, lo que es más importante por el movimiento es de hablar de programas. Como siempre, los partidos no hacen una campaña transparente. Nosotros somos la única fuerza política de estas elecciones que ha presentado antes de las elecciones un candidato, un solo único candidato como primer ministro, un solo programa claro, lo que no ha sido el caso, por ejemplo, de la derecha, que tenía una coalición única, pero dos programas diferentes, dos candidatos como líderes diferentes. Y para nosotros lo que va a hacer al corazón de estas negociaciones antes la formación del nuevo gobierno es hablar de puntos concretos. Por eso todo está también en las manos de las otras fuerzas políticas, porque vamos a ver quién va a decir no a las instancias defendidas para nosotros, como rédito de ciudadanía, que es uno de los pilares más importantes de nuestras propuestas económicas de lucha contra la desigualdad, y sobre todo los que van a decir sobre nuestro programa por las pequeñas y medias empresas. Y por eso es muy importante ver quién serán las reacciones sobre los puntos. Yo creo que sería muy bueno dejar a nosotros la posibilidad de formar el próximo ejecutivo, o por lo menos de intentar y ver en el Parlamento quién sería dispuesto a votar no a un programa que se ha demostrado completamente compartido para una parte muy muy importante de la población. Fabio Massimo Castaldo, eurodiputado del Movimiento 5 Estrellas, vicepresidente del Parlamento Europeo. Gracias por estar aquí en la Radio Pública Española. Un saludo y un abrazo. Gracias a vosotros. Un buen trabajo.